Hola hermanos, qué bendiciones poder estar nuevamente cada semana conectado a través de nuestros grupos pequeños y poder entender los grandes principios de la palabra para nuestro crecimiento espiritual. Este ya es nuestra semana número 6 donde estamos aprendiendo la palabra de Dios y quiero compartir el mensaje y la enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros. Así que presten atención, agarren su lápiz, tomen su cuaderno y pueden empezar a tomar notas. Espero que este día sea un tiempo de mucha bendición para todos nosotros. El título de esta enseñanza es ¿qué es ser un seguidor de Jesús? Es muy importante que nosotros entendamos la importancia de ser un seguidor de Jesús y qué esto requiere en nuestra vida. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Dice la Biblia, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, a Santiago y a Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Es importante que nosotros entendamos qué se requiere para ser un seguidor de Jesús. Es muy importante que lo entendamos, que lo comprendamos. Y esta historia bíblica y el ministerio de Jesús y la vida de los seguidores, discípulos del Señor, nos van a enseñar tres principios que deben haber en nuestra vida para que nosotros nos podamos convertir en seguidores del Señor. ¿Qué se requiere? Bueno, la Biblia nos enseña y a través de esta historia, como ya les he mencionado, vamos a aprender tres grandes principios que debe tener un seguidor de Jesús. Vamos por ellos. Número 1. Para ser un seguidor de Jesús debo tener un corazón dispuesto a priorizar. Dios quiere que nosotros le demos importancia a lo que realmente es importante en nuestra vida. Hay muchas cosas que a veces ocupan el primer lugar en nuestro corazón y no realmente son lo prioritario. Para ser un seguidor de Jesús debemos aprender a priorizar lo que realmente es importante. La Biblia nos enseña lo siguiente en Mateo capítulo 6 versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Los discípulos, para seguir a Jesús, debieron priorizar el llamado de Dios en su vida. ¿Saben qué? La historia de los discípulos me encanta. Me encanta, porque no solamente el libro de Mateo nos explica cómo ellos obedecieron el llamado del Señor, sino que también el libro de Lucas nos da mayores detalles de cómo ellos priorizaron el llamado de Dios, cómo Pedro estuvo dispuesto a dejar su trabajo para seguir al Señor. En lo que leímos en Mateo vemos a un Jesús que pasa por la orilla, le dice a Pedro, ven y sígueme, y ellos lo siguieron. Bueno, el libro de Mateo no es tan detallista, pero Lucas sí es detallista. Y yo les voy a contar lo siguiente. Cuando Jesús vino y le dijo a Pedro y a Andrés que le siguieran, después a Santiago y a Juan, la historia no sucedió tan rápido. Lo que pasa es que Jesús venía predicando con mucha fama, era muy popular, entonces cuando él predicaba la gente lo seguía. Recuerden que él venía sanando a los enfermos, haciendo milagros, sanidades, maravillas en medio de las personas. Todo el mundo quería escucharlo y todo el mundo quería estar con él, sobre todo las personas que lo estaban pasando mal, que tenían dolencias, enfermedades, querían estar con el Señor para alcanzar sanidad. Y es en este contexto cuando Jesús llega y Pedro ya había vuelto de pescar, mal día, no habían pescado nada, y Jesús se sube a una de sus barcas y le pide a Pedro que empuje la barca al agua, ¿cierto? Para que él pueda enseñar a las multitudes. Y dentro de esta historia Jesús predica a esa multitud, seguramente no sabemos lo que predicó, pero obviamente el mensaje del reino, sabemos por lo que venía haciendo Jesús, que venía sanando gente, venía haciendo milagros y supliendo las necesidades de los más necesitados. Entonces Pedro se da cuenta de esto. Pedro ve a Jesús predicar, lo ve sanar, ve hacer cosas extraordinariamente grandes y cuando Jesús termina de predicar,
lo maravilloso es que se acerca a Pedro y le dice, Pedro, echa las redes nuevamente al mar para ir a pescar. Pedro le dice, Señor, todo el día estuvimos pescando y no hemos pescado nada, pero si tú lo mandas, lo vamos a hacer. ¿Qué fue lo que hizo confiar a un experimentado pescador, obedecer a un carpintero que no tenía idea de pesca para tirar las redes nuevamente? Bueno, Pedro tuvo un encuentro con Jesús. Seguramente cuando él escuchó la palabra y vio a Jesús hacer todos los milagros que él hacía, él quedó asombrado. Por eso que obedece a Jesús y le dice, en tu nombre y por tu palabra, y si tú lo dices, vamos a echar las redes. La Biblia dice que ellos echaron las redes y tuvieron una gran pesca. Le llaman la pesca milagrosa. Habían tantos peces que la barca se estaba hundiendo. Pedro llama a sus amigos para que le ayuden a sacar los peces y dice que, bueno, la historia es que las dos barcas estaban a punto de hundirse porque habían atrapado gran cantidad de peces. Pedro se da cuenta de este milagro, se acerca al Señor, se arrodilla y le dice, Señor, aléjate de mí, soy un hombre pecador. Y Jesús le dijo, Pedro, no tengas miedo, porque te transformaré en un pescador de hombres. Dios estaba llamando a Pedro. Jesús le dice que no tenga miedo, que él le iba a transformar en un pescador de personas. ¿Sabes qué? Pedro tuvo un encuentro con Jesús, por eso estuvo dispuesto a priorizar el llamado de Dios en su vida. Es lo mismo que nosotros estamos viviendo. Jesús te ha llamado a ti, Jesús me ha llamado a mí, y Él quiere que nosotros aprendamos a priorizar lo que realmente es importante en nuestra vida. Mateo capítulo 6 decía, ¿cierto? Busca el reino de Dios y vive una vida justa y Dios añadirá todas las cosas que sean necesarias. Lo más importante en nuestra vida y en nuestra familia es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Eso es lo más importante y a lo que nosotros debemos darle mayor prioridad en nuestra vida. Debemos aprender el principio espiritual de esta palabra. Pedro priorizó su llamado, su encuentro con Cristo. Él tuvo una experiencia con Jesús que nunca antes había vivido, ni escuchado, ni visto. Y él dijo, esto es lo que mi vida necesita. Esto es lo que yo quiero, ser un seguidor de Jesús y darle significado a mi vida. Y él priorizó el llamado a tal punto que tuvo la capacidad de dejarlo todo y seguir al Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a priorizar nuestro llamado? Cada día nos enfrentamos con situaciones donde debemos priorizar el reino de Dios en nuestra vida. Cada mañana te vas a levantar y vas a tener que priorizar entre tu tiempo con Dios y tu agenda personal. Mucha gente vive y las cosas de Dios las deja para última hora. Las oraciones cuando se acuerdan, su tiempo devocional es cuando les sobra tiempo. No, hermanos. No, queridos amigos, tenemos que priorizar el llamado de Dios en nuestra vida. Eso quiere decir que cada día que nos levantamos debemos levantarnos con la mente puesta en darle prioridad al reino de Dios y todas las demás cosas vienen después del reino. El reino de Dios es lo más importante para nosotros. Cada día vas a tener que enfrentarte a decisiones si priorizar a Dios en tu vida o priorizar un montón de cosas. Yo te aconsejo que priorices el reino de Dios porque eso traerá bendición a tu vida de una forma extraordinaria. Lo segundo que quiero compartir, muchachos y muchachas, ¿cierto? Es que para ser un seguidor de Jesús debo tener un corazón aprendiz. Número 2, para ser un seguidor de Jesús debo tener un corazón aprendiz. Un corazón humilde siempre está dispuesto a aprender de otras personas y obviamente del Señor. ¿Cómo un carpintero va a saber más que un pescador? ¿Cierto? Vemos en el corazón de Pedro algo que le da la disposición de aprender de un carpintero, a pescar. Y él tuvo buenos resultados. Lucas 5 nos detalla mejor la historia que Mateo, y por eso lo vamos a leer ahora. Dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Pedro tuvo una disposición a aprender. Y eso es lo que nosotros debemos rescatar de esta historia. Hay que estar dispuesto a aprender de Jesús. ¿Sabes qué? Ahí en el ministerio de Jesús y en los 3 años y medio que estuvo discipulando a sus discípulos y dentro de ellos a Pedro, también Pedro vive una segunda situación cuando Jesús lo envía a atrapar un pez que tenía una moneda en su boca.
La historia es la siguiente. Vinieron los líderes religiosos y le preguntaron a Pedro, ¿tu maestro paga los impuestos? Y Pedro se quedó con eso en la cabeza, le dijo que sí, y cuando fue donde Jesús, Jesús le relata una historia donde le da a demostrar que Jesús no debería por qué pagar impuestos, porque Él es el rey, Él es el Señor. Pero dice, para que no se ofendan los otros, paguemos los impuestos. Y manda a Pedro y le dice, descienda al lago y atrapa un pez. El primer pez que atrapes va a tener una moneda en la boca y con eso paga los impuestos tuyos y los impuestos míos. Bueno, la historia es bastante rara, ¿cierto? Ahora, lo más raro es que Pedro le haya obedecido. ¿Por qué? Porque Pedro era un pescador que había pescado toda su vida y muchos peces había atrapado y les aseguro que ningún pescado venía con la moneda en la boca. Pedro agarra su caña de pescar, se va al lago, tira el anzuelo y saca un pez. ¿Y qué es lo que había en la boca de ese pez? Una moneda, como el Señor le había dicho. Veo en el corazón de Pedro la disposición a aprender del Maestro. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, que para ser seguidores de Jesús nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a aprender y a obedecer las órdenes de Jesús, las órdenes de nuestro Señor. Las órdenes no son para cuestionarlas, las órdenes de parte de Dios son para obedecerlas y ponerlas en práctica en nuestra vida. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer? La experiencia de Pedro había quedado fulminada con lo que Jesús le había mandado, pero él estuvo dispuesto a aprender. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a aprender para agradar al Señor? ¿Qué pasa si Jesús nos diera una orden media extraña? Si Dios hoy día te diera una orden muy extraña, ¿estarías dispuesto a obedecerla? ¿Estarías dispuesto a concretar esas órdenes dadas por el Señor? ¿Qué pasa si el Señor nos dijera, vuelve a conquistar a tu esposa, vuelve a conquistar a tu esposo, perdona a tus hijos, reconcíliate con tu familia? Y a lo mejor usted podría ocupar la excusa y decir, tanto tiempo he luchado por mi matrimonio y nunca ha funcionado, tanto tiempo he tratado de mantener a mi familia junta y no ha resultado, tanto tiempo he tratado de solucionar este problema y no tiene solución. Pero ¿qué pasa si el Señor te dijera, vuélvelo a intentar una vez más? Le diríamos, Señor, ¿esto no va a resultar? ¿O tendríamos el corazón aprendiz de Pedro y decirle, Señor, lo he intentado un montón de veces, pero si tú me lo ordenas nuevamente, yo lo volveré a hacer en tu palabra, en tu nombre, y si tú lo dices, yo lo volveré a hacer? Ese es el tipo de corazón que Dios espera que nosotros tengamos. Si tú quieres seguir a Jesús y ser un seguidor de Él, un discípulo de Él, tienes que estar dispuesto a aprender. Tienes que estar dispuesto a obedecer las órdenes del Señor. Nunca dejemos de aprender. Todos somos ignorantes en algo y sobre todo en las cosas del Señor. Necesitamos aprender las órdenes que Dios nos da, las instrucciones que el Espíritu Santo pone en nuestra vida y cómo el Señor usa personas para guiarnos, cómo usa a nuestros pastores, nuestros líderes de la iglesia para poder conducirnos a nuestro crecimiento espiritual. Hoy es tiempo de tener un corazón de aprendiz. Hoy es un tiempo para tener un corazón que priorice el llamado y que le obedezca al Señor. Lo último que quiero enseñar para terminar esta lección es que un seguidor de Jesús, para ser un seguidor de Jesús, debo tener un corazón dispuesto para servir. Jesús les enseña a sus discípulos este principio. Hay un texto que me gustaría leer en San Juan capítulo 13, dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, se echó agua a un recipiente, luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. ¿Saben qué? Jesús y sus discípulos venían con una fama tremenda, sanando enfermos, liberando endemoniados. A la aldea que entraban, al pueblo que entraban, toda la gente salía, querían estar con ellos, querían que oraran por ellos. O sea, fama absoluta. Eran unos rockstars de la época. Todos querían estar con ellos. Pero Jesús quería enseñarle algo a sus discípulos. Y ese principio era el principio de servicio. El Señor toma una toalla, agua, un recipiente y le comienza a lavar los pies a los discípulos para enseñarle algo importante. ¿Qué pasa? Que en los tiempos de Jesús la persona que lavaba los pies era el esclavo de menor categoría, lo último de la casa.
y ese esclavo se ocupaba de limpiarle o lavarle los pies a las demás personas. Hacer eso para Jesús era un acto de humillación, ¿cierto? Y Él lo hace con sus discípulos. Él le quiere enseñar a sus discípulos que Él es el Señor, el Maestro, a quien ellos deberían lavarle los pies, pero Él no se aprovecha de esta condición de superior a sus discípulos, sino que Él agarra la toalla, Él agarra el agua y comienza a lavar los pies de los discípulos para enseñarles que la posición que su Padre le ha dado es para servir a los demás. Él dice, yo siendo el Señor y Maestro, he venido para servir y no para que me sirvan. Jesús le está diciendo a sus discípulos, muchachos, ustedes van a ser usados por Dios, van a ser usados por el Espíritu Santo de Dios. Dios los va a poner en posiciones de influencia, pero eso no es para que ustedes se sirvan de las demás personas, se aprovechen de las demás personas, sino es para que ustedes sirvan a todas las personas que Dios pone por delante. Un discípulo, un seguidor de Jesús, tiene que estar dispuesto a invertir su vida en otras personas. Tiene que estar dispuesto a servir a los demás. Cada uno de nosotros va a ser usado por Dios de una manera extraordinaria. Y esa bendición de ser usados por Dios no es para que nosotros nos creamos superior a las otras personas, nos encontremos mejor que los otros, de ninguna forma, porque no somos mejor que nadie. Jesús quiere que nosotros seamos servidores, que aprendamos de Él, del Señor, del Maestro. Él tuvo la característica de humillarse, a lavar los pies de los discípulos, siendo el Señor y Maestro, para enseñarles que Él vino a servir. Todo lo que Jesús hizo en su cuerpo físico, Él quiere que lo haga su cuerpo espiritual. Nosotros, la iglesia, no estamos para figurar, no estamos para ser más que los demás. No, hermano, nosotros estamos para servir a nuestro prójimo, para ayudar y servir al Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida. Un corazón de servicio, un corazón que ayude y ministre las necesidades de las demás personas. El Señor, así como estaba usando la vida de los discípulos, lo más importante era que ellos entendieran que entre más usados por Dios y entre más alto Dios los levantara, ellos se tenían que mantener más humildes y más serviciales en el ministerio que Dios les había llamado. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú y yo vamos a ser usados por Dios. Dios te va a llevar a lugares y te va a poner en posiciones que tú nunca antes te lo hubieses imaginado. De hecho, yo creo que tú mismo muchas veces has sido de bendición para muchas personas. Cada vez que oras, cada vez que ayudas, que ministras, cada vez que donas a la iglesia tus recursos, mercadería, dinero para ayudar a las demás personas, para que la obra del Señor continúe, estás sirviendo. Cada vez que oras por otra persona, estás sirviendo. Cada vez que ayudas a otra persona, estás sirviendo. Y Dios te ha llamado para eso. Dios me ha llamado para eso, para que seamos sus servidores. Dios te va a usar, Dios te va a levantar y Dios te va a poner en posiciones que tú nunca antes te lo hubieses imaginado. Pero el principio espiritual de un seguidor de Jesús, de un discípulo del Señor, es tener un corazón de servicio. Hermanos, Dios nos ha llamado a darle significado a nuestra vida, a vivir una aventura de fe y a vivir cosas que nunca antes tú te hubieses imaginado que hubieses podido vivir en tu vida. El Señor te usará de una forma extraordinaria, pero no te olvides que Él lo hace para que tú seas un servidor. Nunca te aproveches de la posición que el Señor te dé. Nunca trate de sacar ventaja de lo que Dios está haciendo en tu vida. Por ningún motivo. Entre más Dios te use y entre más Dios te lleve en alto, mantente más humilde porque tú y yo somos servidores del Señor. Quiero hacer un pequeño resumen para terminar la lección. ¿Qué significa ser un seguidor de Jesús? Primero, tienes que estar dispuesto a priorizar el llamado de Dios en tu vida. Número 2, tienes que estar dispuesto a aprender, un corazón aprendiz. Y tercero y último, tienes que tener un corazón de servicio. Tienes que priorizar tu llamado, tienes que aprender y obedecer las órdenes del Señor y tienes que tener la disposición de servir. Todo lo que el Señor hizo cuando estaba físicamente con nosotros,
Él es lo que su iglesia debe hacer. Si el Señor ayudaba a los necesitados, si Él sanaba las enfermedades, si Él predicaba el Evangelio, eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos como su iglesia. Hermanos, ser un seguidor de Jesús es el mayor desafío que nosotros podríamos tener y es la mayor honra. Nunca vas a hacer algo más importante en tu vida que lo que hagas para el Señor. Así que te desafío a que te conviertas en un seguidor de Jesús, en su discípulo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor te bendiga mucho. Bueno, muchachos, hay tarea. Vamos a leer la Biblia, ¿cierto? Hay que leer la palabra del Señor. Y la tarea es la siguiente. En esta semana quiero que ustedes puedan profundizar en su estudio bíblico y vamos a leer del capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7. Capítulo 5, 6 y 7. Es la lectura de toda la semana. Pero para que comenten en la clase, cuando se puedan reunir, quiero que comenten solamente el capítulo 5 del versículo 1 hasta el versículo 12. Los primeros 12 versículos del capítulo 5 de Mateo, que es el Sermón del Monte. Así que para que ustedes la puedan comentar en clase, ver qué más les llama la atención de lo que Jesús está enseñando. Así que me despido, que el Señor les bendiga, los quiero mucho, muchas bendiciones.